y que no tengamos pues, estas deficiencias también cuando tenemos algún auditor, alguna persona que nos pregunta sobre la información de nuestros procesos y la tenemos incluso regada por varios lugares. Entonces, de eso se trata la plática del día de hoy. Entonces, vamos a comenzar. Sí, ya se ve mi pantalla, ¿verdad? Sí, ya se ve perfecto. Adelante, Adri. Gracias. Ok, perfecto. Bueno, entonces vamos a comenzar. Hoy en día las organizaciones tienen bastantes retos a tener en cuenta, ¿no? En el desarrollo o en toda la operación de una empresa. Hoy en día es necesario estarnos evolucionando, estar cambiando nuestros procesos, estarnos modernizando cada vez mucho más rápido, ¿no? La pandemia nos lo vino a enseñar cómo tuvimos que evolucionar muy rápido nuestra manera en la que trabajábamos y cambiarla instantáneamente por nuevas maneras. Y entonces hemos visto que tenemos que estar evolucionando muy constantemente para ser una empresa que se mantenga en el top de las empresas que dan un buen servicio. Entonces, para poder hacer esto, para enfrentar estos retos, es necesario entender cómo estamos operando, poder identificar nuestros procesos y comprenderlos de extremo a extremo para poderlos mejorar. Siempre o hemos escuchado, ¿no? Una frase muy trillada que lo que no se mide no se puede mejorar, pero yo me voy un poco más atrás. Si no tenemos ni siquiera mapeado, sabemos cómo se deberían de ejecutar los procesos, no los vamos a poder ni siquiera medir para mejorar. Entonces, esto es uno de los principales retos, esta evolución tan constante en los procesos, en la manera en la que operamos, pero por otro lado también está todo el cumplimiento o las mejores prácticas que debemos de tener. No debemos dejar en cuenta o de lado los riesgos o las multas que podemos tener o infracciones por incumplimiento de alguna normativa, si estamos en el sector bancario, también en los sectores de retail o de manufactura. Hay muchas regulaciones que debemos tener presentes en la manera en la que estamos operando. Y esto, si no lo cumplimos, pues implica algunos daños o reputacionales o pues monetarios, ¿no? De multas o de incumplimientos o infracciones que pudiéramos llegar. Y como siempre está, pues esa, ¿no? La transformación o mejorar la experiencia al cliente. Todos estos retos se nos conjuntan en la organización más la operación diaria. Entonces, ¿qué pasaría si pudiéramos entonces tener una herramienta o si dentro de la organización tuviéramos una plataforma que nos ayudara a entender nuestro negocio, mapearlo, poder identificar claramente cuáles son las relaciones entre los distintos procesos, cuál es la relación de los sistemas con los procesos, qué riesgos se me pueden materializar, a qué sistemas me afectarían, a qué procesos, y esto nos ayude a evitar estas infracciones, estos incumplimientos, y que también nos dé la oportunidad de conocer cómo estamos operando hoy en día y proponer mejoras, empezar a darle valor a toda esta información que tenemos y relacionarla incluso cómo participamos o trabajamos con nuestros clientes finales. Entonces, esto es lo que sería benéfico tener una plataforma. ¿Cómo se puede hacer? ¿Cómo se pudiera realizar? Bueno, pues con una herramienta que nos permita esta visualización, salir de este status quo de si funciona, mejor no le muevo, mejor lo dejamos así como está, pero en ocasiones no tenemos del todo en este, así no le muevo, así como estoy funcionando, está correcto, que no nos permite evolucionar, que no nos permite mejorar nuestros procesos. Cada vez van saliendo muchas más herramientas. Hoy en día, ¿no? Ya está en boca o en muchos lugares la inteligencia artificial y viene a ayudarnos a mejorar algunas cosas, pero siempre vamos a
a necesitar esta revisión, ¿no?, humana de lo que genera la herramienta, pero que sí nos apoye y poder hacer uso de ella para poder mejorar nuestros procesos o impulsar esta excelencia operativa. Entonces, no sé si conozcan, digo, somos por ahora pocos aquí en la sesión, pero no sé si Víctor, Marcela conozcan o han escuchado de, nada más con que si me responden sí o no, para que también esto no sea tan tedioso para ustedes. ¿Conocen, han escuchado de BPMN, o de este framework de gestión por procesos de negocio? A lo mejor los invitados sí tienen habilitado el Marcela no tiene micrófono, el o audio activado. Déjame ver. si no, o que nos, o O que que nos en lo el comente chat, por el o con chat. una reacción, nada más para. No, Víctor dice que no, por su parte no. Ok, En el chat. ok, Muy bien. ok, perfecto, gracias. Bueno, esta metodología es una metodología, es un framework una metodología que salió hace bastante tiempo, donde nos invita o nos ayuda a las empresas a tener una gestión por procesos y se centra en varias etapas. Lo que nos dice es cómo se debería de tener esta información, o cómo se pudiera eh, generar toda la información de nuestros procesos en la organización. Define algunas etapas o se centra en analizar, diseñar, implementar, monitorear y después llevar una mejora continua. ¿Para qué? O sea, ¿para qué nos sirve tener el diseño, la documentación de nuestros procesos? Bueno, para hacerlo antes de la implementación y después monitorearlos. Con esto podemos reducir costos, mejorar la eficiencia operativa, aumentar la satisfacción del cliente o mejorar la calidad de nuestros productos, minimizar el tiempo de entrega de servicios o de acceso a la información. Esto es en lo que se centra, o esto es lo que BPM, perdón, esta metodología sugiere que las empresas deberían de tener para la gestión de sus procesos. Estas son las etapas en las que se debería de centrar. En específico de ellas, este sería como el ciclo ideal, ¿no?, de cómo deberíamos de realizarlo. Hoy en día, bueno, es muy común que las áreas, en las organizaciones, perdón, se defina la estrategia de negocio al menos una vez al año. Al menos una vez al año se haga esta revisión de las estrategias. Y de esta revisión de las estrategias de negocio se ven impactados. Es muy probable que tal vez en el año, en esta definición, nos digan, este año lo que queremos es reducir en un 50% la entrega de nuestros productos, o queremos mejorar la experiencia del cliente, o queremos aumentar la productividad. Esas estrategias que se tienen y que se definen muchas veces a altos niveles, cuando nos las dan a conocer, eso se ve impactado en la manera en cómo operamos. Deberíamos entonces con eso tener en cuenta que nuestros procesos pueden cambiar. Puede ser que se creen nuevas áreas, que se compren nuevos aplicativos, que se modifiquen los que hoy en día tenemos, o se creen nuevos, se tengan que contratar nuevas posiciones o nuevos roles dentro de la organización. Entonces, toda esta definición de las estrategias afecta en la manera en la que estamos operando hoy en día. Después de esta definición, revisión de cómo hoy estamos operando y cómo lo debemos adecuar para que se alinee a la estrategia de negocio, lo siguiente en este flujo de gestión por procesos debería de ser llevarlo a la implementación y posteriormente monitorear, revisar cómo se están ejecutando nuestros procesos para en la siguiente iteración, al siguiente año, o si se hace cada 6 meses, poder tener
insumos suficientes para la definición de las estrategias. Esto porque suele ocurrir que en ocasiones dentro de una organización, estas estrategias de negocio se definen a muy alto nivel, pero sin tener en cuenta cómo estamos operando hoy en día. Entonces, para que tengamos una definición correcta de las estrategias dentro de la organización, lo ideal sería que tuviéramos este ciclo y que no nos ha pasado o es muy común que nuestros procesos ya están implementándose, ya están operando y por un tema regulatorio o de riesgos o de cumplimiento que nos llegan a solicitar, llega un auditor y nos pregunta dónde están tus procesos documentados, explícame cómo deberían de ejecutarse, es que nos regresamos o empezamos a hacer la documentación de nuestros procesos, cuando deberíamos de tener este ciclo de gestión de procesos para que incluso las estrategias se definan correctamente o como estamos operando hoy en día y no regresarnos solamente porque pues ya llegó un auditor a preguntarnos información que no tenemos hoy documentada, sino que lo hagamos como una buena práctica. Esto nos sirve para llevar un gobierno de los procesos y la mejora continua. Poder estar mejorando nuestros procesos, pero siempre y cuando tener en cuenta quién es el dueño de la información, quién es el que da el visto bueno, quién aprueba los cambios o la manera en que vamos a trabajar. Entonces, esta es la gestión por procesos a nivel del framework de esta definición, esta metodología de cómo se debería de llevar a cabo, y este es el flujo ideal, aunque sabemos que no siempre, si es que no ocurre con ustedes, Marcela o Víctor, no se preocupen, tenemos o conocemos a muchos otros clientes que ocurre lo mismo, ¿no? Que ya están los procesos implementados, operando, y hasta después es que empiezan a hacer su documentación. Ok, este es entonces el ciclo de BPM y ya aterrizándolo específicamente deberían de ser realmente 6 etapas las que se deberían tener en cuenta. Entender nuestro proceso, o sea, entender la manera en la que operamos. Después de ese entendimiento, diseñar o hacer documentación y una mejor propuesta de nuestros procesos, implementarlos, pero no solo que queden ahí, sino darlos a conocer. Si no involucramos, si no damos a conocer los cambios, la estrategia o las nuevas maneras de ejecutar a nuestros usuarios, difícilmente van a ejecutarlos correctamente, aunque ya los tengamos implementados en algún sistema o aunque sean actividades manuales o que las ejecutemos con algún sistema. Si no le damos a conocer el paso a paso, la manera correcta en que lo deben hacer los usuarios, difícilmente se van a ejecutar correctamente nuestros procesos. Y después de esto, estarlos midiendo y controlando para tener este ciclo completo. Los procesos son cíclicos, nunca son estáticos, siempre podemos estarlos mejorando y proponiendo algunos cambios o incluso en algún momento también cambios no solamente en la manera en que se ejecutan los procesos, sino en qué sistemas nos están dando soporte o en las políticas y los riesgos que se pueden materializar, no solamente en la ejecución del proceso, sino lo que está alrededor de la ejecución. Para eso, no sé si esto igual, digo, esto va a ser, déjenme comentarles, también si pueden en el chat o con alguna reacción me platican si les suena familiar dentro de su organización. Hoy es muy común que para darle cumplimiento a cuando llega un auditor o cuando nos preguntan que dónde está nuestra documentación o dentro de la organización, es muy común o nos ha ocurrido que cuando pregunto
en ocasiones me comentan que sí, que este es el flujo, perdón, que se sigue dentro de la organización. Entonces, cuando hay un cambio regulatorio, cuando hay un cambio en la manera de trabajar y queremos que todos lo sepan, lo que ocurre es que se hace una solicitud de cambio de información, es una actualización, una manera nueva de trabajar, o cambió el nombre de un rol, o uno de nuestros sistemas lo dejamos de utilizar y ahora estamos utilizando uno nuevo. Y entonces, para que toda la organización conozca de estos cambios, lo que se hace es trabajar o abrir una herramienta en donde hacemos un dibujo del proceso. Puede ser en Visio, en Word, en PowerPoint, eh, en alguna herramienta en Paint, en donde hacemos el dibujo de nuestro proceso y después esa información la pegamos en un Word para escribir la narrativa del proceso y después ese Word lo mandamos por correo electrónico a las áreas responsables, a las que son dueñas de ese proceso, para que lo vean, nos den su visto bueno, nos contesten por correo electrónico que sí, ya está correcto, se genera un PDF y tenemos un repositorio, una intranet, en donde almacenamos ese PDF y cuando llega algún auditor, lo que le mostramos es lo que tengamos en esta intranet. De aquí sacamos la información que nos va pidiendo, pero si hay otra vez un cambio, porque en ocasiones también estos auditores o nos preguntan, ¿no? ¿Y cuál es la última versión? ¿Cuál es muéstrame tu información, pero la última versión habilitada, aprobada? Entonces, si no tenemos bien organizado este repositorio y están todos los históricos, necesitamos ayuda, ¿no? O si cambia de nuevo en este PDF que ya tenemos, que le vamos a presentar a un auditor, pero ahora cambió, ya no coincide, o el nombre del rol que venía aquí ya no coincide, tenemos que volver a pasar por todo este flujo. Esto es lo que normalmente hemos visto en las organizaciones, que así funciona como que la gestión por procesos y de la información regulatoria. No sé si les suena familiar a algunos de los que están aquí en la sesión, si así trabajan más o menos en sus organizaciones. Me parece, si no, creo que yo no puedo ver aquí en el chat, pero bueno, esta es, bueno, una pregunta o para que ustedes piensen si realmente o si así gestionan hoy en día la manera, o, perdón, si así llevan a cabo la gestión por procesos o la gestión documental y de toda la información de su organización. Esto también aplica no solo para procesos, sino, por ejemplo, para diagramas o para información de redes, para información de sistemas. Es muy común, ¿no?, que tenemos este ciclo para poderlos tener la información que le vamos a mostrar o que vamos a dar de cumplimiento a algún regulador. ¿Ok? Okay. Bueno, entonces, este es el flujo que hemos visto, que es muy común que dentro de las organizaciones se siga, pero si ven, tenemos varias herramientas, ¿no? O varias fuentes de información. Por un lado, quién solicita, luego en dónde se hacen los dibujos, la narrativa, mandar esta información por correo, tener alguna intranet para poder organizar toda esta información. Y en ocasiones, pues tenemos dependencias de otras áreas que son las que tienen realmente esta información. Cada vez se va volviendo más necesario tener información completa de la organización, no solamente porque venga un ente regulador o nos pregunte información de nuestros procesos, sino por una buena práctica y tener una fuente única de información y con esto poder empezar a hacer análisis. No significa que hoy en día muy probablemente cada área dentro de sus organizaciones ya lleven o tengan cierta información. Pero el problema es cuando nos piden o nos preguntan eh, alguna información relacionada entre ellos, por ejemplo, del área de sistemas, que hoy cada día se va volviendo más parte del negocio. Antes las áreas de sistemas
o de tecnología eran parte de soporte, eran un área de soporte que nos ayudaba a la organización, pero cada vez se van volviendo más parte del negocio, porque nuestros procesos o toda la manera en la que operamos ya es muy difícil que no utilice un sistema. Entonces, cuando nos preguntan, por ejemplo, en qué sistemas deberíamos invertir el próximo año, ahí es donde necesitamos empezar a cruzar información, ¿no? ¿Quién los usa? O sea, ¿quién del área de sistemas, qué roles de toda la organización utilizan qué sistemas? Y después estos roles, qué actividades o qué procesos de negocio ejecutan para poder dar respuesta a estas preguntas. Entonces, tener la información documentada no solo de procesos, sino de nuestra estructura organizacional o de todo nuestro landscape de TI, es importante tenerlo y de preferencia en una sola herramienta para que podamos empezar a hacer estos análisis de impacto, de qué pasa, por ejemplo, si un sistema se me cae, a qué procesos afectaría o pueda yo justificar como parte del área de TI las inversiones en los sistemas porque puedo garantizar o puedo comprobar que está dando soporte a procesos críticos de la organización. Entonces, esta opción o tener toda una fuente única con toda la información de la organización es importante. Lo principal o los tres rubros principales hoy en día es tener este mapa, este landscape de tecnología, cuáles son los sistemas que estamos utilizando, los roles o los involucrados. Al final, pues nuestras organizaciones funcionan con personas que ejecutan ciertas actividades y los procesos de negocio, donde pues con nuestros productos o servicios finales se derivan de un proceso que tenemos en la organización. Esto es lo principal, lo que deberíamos de tener contemplado, pero también tenemos que considerar otra sección, los riesgos, nuestro catálogo de riesgos que se pueden presentar o materializar, y estos pueden materializarse en algún sistema o como en alguna etapa de nuestros procesos. También debemos tener en cuenta las regulaciones y normativas a las que estamos alineados como organización y todo el control interno, auditores internos o externos o nuestra área de control, cuáles son todos los controles que voy a empezar a generar también para mitigar estos riesgos. Si ven, es información diferente, es información que gestionan distintas áreas, control interno, legal, el área de riesgos, recursos humanos, TI, el área de operaciones, con los procesos. Entonces, nuestra empresa, nuestra organización está compuesta de mucha información, que lo correcto sería tenerla mapeada, de preferencia en una sola herramienta para que nos permita poder, hacer estos análisis de impacto entre toda la información que tenemos. ¿Ok? Ahora, ¿cómo empezamos a cruzar o cómo podemos hacer un checklist de la información que tenemos y que nos es útil, o cómo deberíamos de, o cómo comenzar? Tenemos tanta información dentro de una organización que podemos empezar a colocar, a plasmar por una buena práctica, por querer mejorar nuestros procesos o por evitarnos alguna multa, algún incumplimiento cuando llega algún auditor. Este es un checklist de estos 7 pasos o 7 cosas que deberíamos de tener contempladas en la información de nuestros procesos y siguiendo la gestión BPM. Entonces, primero, el nombre de nuestros procesos, identificar cuáles son todos los procesos de la organización y de preferencia los procesos críticos, que los procesos críticos son en donde está el negocio de la organización, donde ofrecemos nuestros productos y servicios a los clientes finales. Entonces, mapear, tener el nombre identificado de todos nuestros procesos. Después, el objetivo, para qué sirven o
la descripción, la definición de nuestros procesos, y aquí es donde podemos empezar con los críticos. Después, ¿quién es el dueño? ¿Quiénes son las personas que nos definen este proceso o que son los que van a dar su visto bueno en algún cambio en la ejecución de estos procesos? Después, ¿quiénes son los responsables? ¿Quiénes participan? ¿Quiénes de toda nuestra estructura organizacional están involucrados en los procesos? Hay algo que se le conoce como la matriz RACI. La matriz RACI es quiénes son, tener identificados al menos esos 4 roles, quiénes de las actividades o de nuestro proceso, quién es el responsable de ejecutar las actividades, quién es el que autoriza, quién es el que al que se le consulta sobre alguna decisión y quién es el informado. Entonces, tenemos esa matriz RACI que no siempre en todas las actividades de nuestro proceso vamos a tener los 4 roles, pero pudieran ser alguna persona, alguna unidad organizacional que define o que ejecuta nuestras actividades, y que mejor que identificar todo esto. Entonces, bueno, tenemos el nombre de nuestro catálogo de procesos, qué hace cada uno de ellos, quién es el responsable y quiénes son, quién es el dueño y quiénes son los responsables de participar. Esto sería lo ideal al principio, tener esto mapeado, pero después, como decía, la organización tiene mucha más información. Nuestros procesos no funcionan solos, requieren datos, documentos de entrada o de salida, requieren sistemas para poder ejecutarse. Entonces, el siguiente paso en este checklist sería identificar qué recursos son los necesarios para que se pueda ejecutar correctamente los procesos. En el siguiente paso, el paso número 6 de este checklist sería ahora identificar si se puede materializar algún riesgo o qué controles deberíamos agregar a las actividades o a nuestro proceso. También esto suele ser muy común dentro de las organizaciones, que se lleve por separado, que por un lado tenemos el área de riesgo y cumplimiento que identifica riesgos y que les va colocando controles para mitigarlos, y por otro lado el área de procesos, pero no están desligados, deberían de trabajarse o de tener una fuente de información compartida, porque nuestros riesgos se pueden materializar o están ligados a nuestros procesos, y debemos de trabajar en conjunto para esta identificación de riesgos y que que contemple correctamente la manera en la que operamos, que no esté separada, ¿no? Este sería este nivel o este número 6, de cómo poder o qué más identificar o incorporar en nuestros procesos. Y por último, ya que tenemos toda esta información, poder también identificar cómo vamos a medir que nuestro proceso se esté ejecutando correctamente, o cuáles son los KPIs, cuáles son las métricas que nos van a decir si nuestro proceso está siendo efectivo o no, o cómo lo vamos a medir, cómo medimos la experiencia del cliente, o cuáles son esas metas, esos objetivos, cómo vamos a conseguirlos de nuestro proceso. Sería incorporando KPIs. Ok, estos serían como los 7 pasos o el checklist que podríamos ir haciendo de la información que tenemos o de lo que se debería de tener contemplado para llevar una buena gestión de procesos. Si ven aquí se conjunta, perdón, denme un minuto. Bueno, perdón, ya, disculpen. No te preocupes. Entonces, bueno, estos serían estos pasos. Bueno, nada más un comentario que hizo Víctor Murillo, que cuando estabas hablando de la forma en cómo se documentaban los procesos, él comentaba que es similar a lo que se implementa, que él ha recibido auditorías CTP, AT y OEA,
tiene que ver con el tema de la certificación para las cadenas de suministro para evitar riesgos. Entonces, solamente para que lo tengamos en cuenta, ¿no? Y Víctor, Ah, ¿quieres que habilitemos el micrófono para alguna consulta? Con todo gusto, háznoslo saber y adelante podemos escucharte sin ningún problema, ¿eh? Adelante, Adrián. sí, ahorita también, si podemos, digo, al final unos minutos para si tienen dudas o comentarios, sí, sin problema. Ujú. Vale, adelante. Gracias. Sí, gracias, Mario. Eh, entonces, si bien es una parte muy importante todos nuestros procesos, pero también no debemos dejar de lado justo los riesgos, ¿no? Lo que se puede materializar. Les comentaba que en ocasiones se lleva muy separado, o un área es la que lleva toda la gestión de riesgos y por otro lado tenemos la información de nuestros procesos, pero deberíamos de tenerlos en una misma, en un repositorio compartido, empezar a relacionarlos y en cuanto a riesgo y cumplimiento, tiene todo, si bien hasta este momento en lo que les había hablado es un poco de BPM, de cómo se debería llevar la gestión de procesos, en la gestión de nuestros procesos de negocio. Ahora hablando específicamente de riesgo y cumplimiento, hay también toda otra metodología, toda otra opciones y frameworks que nos dicen cómo empezar a tener a llevar esta gestión de riesgo y cumplimiento, ¿no? Desde el diseño, la identificación de nuestros riesgos, qué controles deberían estar asociados para mitigar nuestros riesgos, asignar las personas responsables que van a estar encargados de ejecutar o de revisar nuestros riesgos y nuestros controles, hacer pruebas de valoración para empezar a verificar que nuestros controles estén siendo efectivos y que sí nos estén ayudando a mitigar los riesgos o resolver incidentes o empezar a darle seguimiento a nuestras políticas y a nuestras auditorías. Este es ese otro, como parte de esta metodología también en específica de riesgo y cumplimiento. Luego gestionar el riesgo, empezar a medirlo, ver cuál es el impacto, la probabilidad, cómo lo vamos a mitigar, qué pasa si se me materializa, cuáles serían los incidentes o las pérdidas que debemos tener en cuenta y sobre todo pues tener reportes de toda esta información de cumplimiento, ubicar nuestros riesgos y en un mapa de calor para saber cuáles son los más críticos y darlo a conocer también a la organización. Siempre es importante, desde las primeras láminas que les mostraba, desde la definición de las estrategias, es importante darlas a conocer a toda la organización, porque en ocasiones cuando no sabemos cuál es la estrategia, sino solamente lo que nos toca hacer, no sabemos cómo impacta nuestras actividades más hacia arriba, más a toda la estrategia de la organización completa. Entonces es importante que esto no siempre o no se quede solamente en papel y que no se quede solo con una área, sino que la organización lo conozca, que sepa cómo puede impactar lo que hacemos a las demás áreas de la organización. Entonces, bueno, para GRC hay todo un framework metodológico y también está, por ejemplo, COSO, que nos ayuda en esta Enterprise Risk Management a identificar o a cómo llevar esta gestión en específico de riesgo y cumplimiento. Y también, bueno, tiene tres grandes etapas, ¿no? Identificar los posibles eventos o lo que nos va a afectar a la organización, luego gestionar esos riesgos y poderlos también incorporar políticas a la organización sobre esta gestión, cada cuándo vamos a valorar riesgos, dependiendo de la identificación o del impacto y probabilidad. Habrá algunos que tengamos que estarlos valorando cada año, algunos cada 3 meses, dependiendo eh, de su impacto y su probabilidad, deberemos hacer un tratamiento diferente, ¿no? Y, bueno, proporcionar también seguridad a la organización de cuáles son los controles que vamos a incorporar a estos riesgos ya identificados para minimizar el impacto. Entonces, bueno, esto es lo que nos propone ahora del otro lado en gestión de riesgo y cumplimiento.
Pero lo ideal, o les comentaba, es si pudiera tener en una herramienta todo esto. Y les comento muy rápido que Aris es una herramienta que tiene ya más de 30 años en el mercado, que la utilizan varios clientes y está pensada para dar soporte o ayudarles en gestionar la información completa de la organización. Si bien, y les he platicado, cada área tiene, cuando queremos hacer un reporte de la organización o cruzar información, cada área tiene información diferente y en notaciones diferentes. No es la misma información que gestiona el área de recursos humanos que la de datos o riesgos o políticas, que la de sistemas o los productos y servicios finales que ofrecemos a los clientes, pero todo ello se relaciona, todo tiene una relación dentro de la organización y qué mejor que tuviéramos una herramienta en donde pudiéramos plasmar la información de toda la organización, podamos empezar a relacionarla y detectar impactos. Y lo mejor en la anotación que cada quien lo requiera. Esta plataforma tiene más de 100 tipos de diagramas para que cada área plasme la información en el formato que lo necesita. No es la misma información de sistemas, no es la misma información de recursos humanos que ellos necesitan un organigrama, no es la misma información en procesos o no es la misma información que te pide un auditor de ISO 9001 a la que te pide uno de ISO 27000. Entonces, es información diferente, pero al final la fuente de información proviene de la organización, de toda la organización. Si pudiera plasmar su información en un solo repositorio y cruzarla, sería mucho más fácil entregar la información en el formato adecuado a nuestros auditores, pero partiendo de una misma base. Siempre suena un poco, eh, cuando les comento, en ocasiones les da risa, pero es justo, todos vivimos en la misma casa, por eso este framework se llama la Casa de Aris, todos somos una misma organización y qué mejor que nos pudiéramos, aunque cada quien tenga su cuarto, pero nos podemos comunicar y relacionar la información que tenemos cada quien. Entonces, esto es lo que propone Aris, que en una misma herramienta se plasme la información completa de la organización y que aquí mismo también se haga la identificación de los riesgos. Y como ya tenemos identificados nuestros riesgos, pero también tenemos información de nuestros procesos, lo vayamos relacionando. Los riesgos se van a relacionar con controles o con políticas, con qué proceso se puede materializar y los procesos también a su vez quién los ejecuta o qué sistemas utilizan. Es relacionar toda la información que tenemos para poder identificar impactos. Esto ya es a nivel todavía más grande, donde podemos ver el riesgo con sus controles, con las regulaciones, qué roles de la organización están involucrados en la identificación o valoración de riesgos, pero por otro lado también hay sistemas que se pudieran ver afectados en la ejecución de si se nos materializa algún riesgo o a qué procesos de negocio se afectarían. Tenemos todas las capas en esta herramienta para poder identificar desde la jerarquía de riesgos, nuestros procesos de negocio, la estructura organizacional, nuestros controles, regulaciones y empezar a clasificar incluso, ¿no? Riesgos operativos, riesgos financieros, riesgos riesgos de TI, o sea, empezar a tener esa clasificación en la misma herramienta. Ahora, esto porque también van a llegar, como decíamos, ¿no? Algún auditor interno o algún auditor externo y nos van a preguntar, ¿no? Esto ocurre mucho, ¿dónde está tu proceso? ¿Cuáles son los riesgos asociados a este proceso? Y después incluso también, ¿cuáles son tus políticas? ¿Cuándo las diste a conocer a la organización? ¿Cuándo entraron en vigencia? Toda esa información nos preguntan y es difícil estar buscando entre tanto PDF, ¿no? Qué mejor que tuviéramos un repositorio en donde podamos dar respuesta a esto y que sea más fácil mantenerlo sin tener que abrir un dibujo, luego pegarlo en un Word,
luego la narrativa y luego un PDF, sino que pudiéramos mostrar en vivo o de una manera más amigable y que nos resulte más fácil actualizarla en una herramienta. Y bueno, y que participen todos los involucrados, ¿no? Desde el área de negocio, o sea, que tiene la información de sus procesos mapeados, pero también las distintas líneas de defensa, los usuarios, que son los encargados de generar o de participar, identificar riesgos, después de valorarlos y de tener esta información ya en un mapa de calor o de cómo afecta a la organización, pues incluso se nos materializa, pues si tenemos ya pérdidas, ¿no? Que tengamos todo en una misma herramienta. Están cómo podemos tener toda la información de nuestros riesgos, luego cómo se ve o cómo estaría asociada con controles y con las personas involucradas de darle el seguimiento a cada riesgo y a cada control, porque en ocasiones se nos pasan las fechas, ¿no? De ejecución, de revisión de una política o de revisión de un control, y para no que tuviéramos todo esto en un Excel también, porque es muy común la otra que toda la gestión de riesgos, de controles, de auditorías, de políticas, la llevemos en un Excel. Es muy común también dentro de las organizaciones y que en el Excel estaba la fecha de cuándo teníamos que haber hecho nuestra valoración de riesgo y se nos pasó. Qué mejor que tuvieran una herramienta que nos vaya alertando de o cuando ya se dio la fecha correcta y le lance esa actividad a las personas que lo deben ejecutar. Y además de eso, asociarlo, tenerlo relacionado y saber en qué procesos o en qué actividades se nos puede materializar un riesgo. Pero, como les decía, también sabemos que nuestros clientes o la mayoría, todos, en todas las organizaciones, no me ha tocado hasta el momento en ninguna que su matriz de riesgos no la tengan en un Excel. Pueden seguir trabajando de la misma manera en un Excel, pero incorporado a la misma herramienta para que siga relacionándose con los procesos, con los sistemas, pero se siga teniendo esta hoja de cálculo que es muy común que gestionen, donde la que ya estamos acostumbrados para llevar nuestra gestión de riesgos, y si así queremos presentarla a algún auditor, también lo tengamos disponibilizado. Entonces, hay varias opciones, pero lo ideal es que no necesariamente quería enfocarme en en qué herramienta lo hagan, sino que tengan una idea de todo lo que deberíamos contemplar dentro de la organización, que lo podamos relacionar, que podamos identificar impactos y que no trabajemos de manera aislada, porque al final, si se nos presenta un riesgo, nos afecta a toda la compañía. Si un proceso deja de operar, también se ve afectado monetariamente la empresa. Y si un sistema da soporte a procesos críticos, también nos va a afectar a todos en la organización. Ese era un poco el mensaje de cómo pudiéramos apoyarnos si tuviéramos una herramienta que conjunte todo esto, pero más allá de con qué herramienta hacerlo, que se quedaran con este checklist de lo que deberíamos de tener para llevar una buena gestión de nuestra información dentro de la organización. Hasta aquí yo les dejo la presentación y doy unos minutos por si alguien tiene alguna duda, si lo pueden poner en el chat o si les podemos habilitar el micrófono, Mario. Sí, claro, estaba Víctor, pero Víctor ya no lo veo. Ok. Pero está Marcela y Juan Vicente. No sé si tengan alguna pregunta y quisieran habilitar su micrófono. Con mucho gusto. Parece que no, ¿verdad? Estoy tratando de habilitarlo. Así vi que Víctor salió, pero no, porque Déjame darte la que tenía. si yo no veo aquí en el chat. Voy a poner aquí. Ya se lleva a cabo o lanza estas tareas
periódicas que hemos definido de valoración de riesgo y de controles para que no se nos pasen esas fechas y tengamos las evidencias cuando llega un auditor y nos pregunta cuándo hicimos esas valoraciones. Y también hay un módulo de minería de procesos para que podamos corroborar, para revisar el cumplimiento de los procesos, es decir, de lo que nosotros definimos, de cómo se deben ejecutar, que validemos si realmente se están ejecutando de esa manera o si tenemos algunos flujos alternativos que se están ejecutando o cuellos de botella. Toda esta opción de minería de procesos también está incorporada, pero si necesitan más información o alguna demo en específica de estos módulos, con gusto los podemos apoyar. Claro que sí. Muy bien, muchas gracias, Adriana, te agradecemos muchísimo tu tiempo y bueno, les agradecemos mucho su participación y a las personas que no pudieron asistir, bueno, les vamos a compartir el video y cualquier pregunta relacionada con este tema, por favor, diríjanse con Osvaldo, les voy a dejar su correo aquí para cualquier tipo de información adicional o por coordinar alguna reunión directamente con nosotros para trabajar su caso particular, podemos hacerlo sin ningún problema. Muchas gracias, Adriana, muy amable y muchísimas gracias a las personas que asistieron al webinar. Muchas gracias por su tiempo, que esté muy bien. Gracias, Osvaldo, gracias a Marcela y a Juan Vicente y a Víctor. Muchas gracias. Hasta luego. Gracias, Adri. De nada. Bye.